Muy bien, vamos por favor, a Mateo 22:39. Estamos con nuestras anclas. Mateo 22:39. Es la segunda parte de lo que el pastor Gabriel comenzó a predicar hace 4 semanas, me parece. Y vamos a leer desde el 34, Mateo 22:34. Si lo tienes, por favor ponte en pie si te es posible. Si no te es posible, no te preocupes. Si puedes, es una lectura de la Biblia congregacional y lo hacemos con reverencia. Dice así, leemos juntos. Los fariseos se agruparon. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Oramos? Señor, bueno, gracias una vez más, Señor. Gracias porque nos permites venir delante de ti. Gracias, Dios, por lo bueno que eres, porque podemos abrir nuestras Biblias en público, hacer cultos públicos, Señor. Y nadie nos priva, Señor. Muchas veces es nuestra misma carne la que nos priva de hacer esto. Pero hoy domingo, Señor, estamos aquí para aprender. Te ruego, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a aprender para vivir, Señor. Aprender para ser distintos. Aprender para darte la gloria a ti con todo lo que hagamos, Señor. Que lo que yo enseñe, Señor, sea solamente una introducción, Padre, y un mover en el corazón de los hermanos para que ellos sigan aprendiendo más sobre tu palabra, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Nuestras 5 anclas, pueden tomar asiento, incluyen lo que es el segundo mandamiento, y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, yo he predicado este texto muchas veces, pero nunca he hecho esto. ¿Qué significa amar al prójimo como a mí mismo? Ustedes me van a enseñar a mí, antes de yo poderles enseñar lo que Dios creo que nos va a enseñar. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Este es el grande y primer mandamiento. Hay una descripción para este primer mandamiento: grande y primero. Ahora, hay un segundo, y el segundo es semejante a este. No es igual, es semejante. Es como similares, lo mismo pero más barato. Es semejante a este, y es amar a tu prójimo, ¿cómo? Ahora, ¿qué significa amar al prójimo como a mí mismo? Hermano Raúl. Yo pienso que es hacer las cosas como si fueran para mí. O sea, como si fueran para mí, las tengo que hacer para los demás. Ok, gracias. Vamos bien. El primer mandamiento lo dice: y este es semejante a este. Entonces, si nosotros amamos a Dios, amar a Dios nos lleva o nos mueve a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ok. Si entendemos el primer mandamiento, se nos va a hacer más fácil este. Ok. Uno más. ¿Qué significa amar a Dios como a nosotros mismos? Perdón, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pues es como la regla de oro, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten. Si yo quiero recibir perdón, necesito dar perdón, o sea, perdonar. Si yo quiero que me amen, debo amar. O sea, de esa manera, pues, como yo quisiera que me hicieran conmigo, Ok. con los demás. Ok, gracias, hermano. Lo que dijo mi hermano Gustavo en la predicación. Vámonos todos. No es cierto, le atinó. Ok, pues vamos ahí. Quiero leer un poquito algo como introducción, pero voy a caminar con ustedes en 3 encabezados. El primer encabezado es el siguiente, y quiero enseñarles lo que no enseña
este texto, o lo que no significa amar a mi prójimo como a mí mismo. Primero les enseño lo que no significa, porque creo que esto aclara un poquito o va a ayudarnos a entender mejor lo que sí significa amar al prójimo, ¿vale? Entonces primero vamos a ver lo que no enseña este texto o algunas malas interpretaciones. Después quiero enseñarles lo que sí enseña este texto. Este es mi punto número 2. ¿Qué sí enseña este texto? Número 3, ¿por qué debo hacer lo que me manda este texto? Y número 4, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Vale? 4 puntos en los que vamos a caminar. ¿Vamos bien? Sí. Ahí está la alarma. Despierten ustedes que duermen. Déjenme leerles brevemente algo que se me hizo muy interesante y dice así. En nuestra sociedad se suele hablar del amor en términos pasivos. Es decir, el amor es algo que nos sucede y sobre el cual tenemos poco o ningún control. Nos enamoramos, por ejemplo. Hablamos de esta manera principalmente porque asociamos el amor con un sentimiento o emoción en particular. Tal emoción no puede producirse presionando un botón o por un acto consciente de la voluntad humana. Eso es lo que se cree. No decidimos, enamorarnos de alguien. ¿Has escuchado esto? Es que me enamoré. Oye, pero no te conviene, es que en el amor uno, ¿cómo se dice? No se manda, uno no manda, ¿verdad? Vemos el amor como algo pasivo, algo que no podemos controlar en muchos sentidos. Déjame seguirte leyendo rápidamente. Sin embargo, la Biblia habla del amor en términos mucho más dinámicos. El concepto del amor funciona más como un verbo que como un sustantivo. El amor es un deber, una acción que estamos obligados a realizar. Dios nos manda amar a nuestro prójimo, amar a nuestro cónyuge e incluso amar a nuestros enemigos. Una cosa es pretender tener sentimientos de amor y afecto por nuestros enemigos y otra cosa es actuar con amor hacia ellos. Esto es bien interesante, amados hermanos. Lo primero que no significa este texto o que no nos enseña este texto es lo siguiente. Número 1, ¿qué no enseña este texto? Este texto no nos está enseñando egocentrismo. ¿Por qué te lo digo? Muchas veces cuando vemos este texto y decimos, es que amar al prójimo como a mí mismo, y yo pensé que lo iban a decir esto, pero no lo dijeron. Muchas personas, y no sé si ha llegado, o si tú lo has pensado así, se cree que lo que Jesús está enseñando es que primero nos tenemos que amar a nosotros mismos para poder amar a los demás. ¿Has escuchado esto? Sí. Ahora, es que primero te tienes que amar para poder amar a los demás. Ahora, este texto no está enseñando eso. Y yo quiero hacer mucho énfasis en esto, porque Jesús no está enseñando a que te ames egocéntricamente para que tú, primero amándote a ti, puedas amar a otros. Lo que este texto está enseñando es que tú ya te amas. Jesús da por sentado que tú ya te amas, y ahorita vamos a ver la dinámica que Jesús usa. Lo dijo nuestro hermano Gustavo un poquito, y hacia dónde Jesús está llevándonos con este texto. Pero muchas veces, amados hermanos, creemos que el texto nos enseña que yo me tengo que amar a mí mismo. Ahora, primero, y tengo que trabajar conmigo, y hay un montón. Mira, esta interpretación no salió hasta hace como 150 años, porque nadie interpretaba de esta manera este texto. Salió con la revolución industrial y todo este pensamiento neoclásico acerca de ser más egocentrista. ¿Cuál es el peligro de pensar así o de creer que nos está enseñando eso? Porque hay un peligro latente. El peligro latente es, como yo no me amo a mí mismo, entonces yo no voy a cumplir este texto o este mandamiento. Hasta que yo trabaje en mi propia vida, entonces voy a cumplir con eso. ¿Sí me entiendes el peligro? Yo no voy a obedecer hasta que yo no trabaje en mí, hasta que yo no me ame a mí. Pero, amado hermano, eso puede tardar una vida si tú no lo entiendes bien. Entonces nunca vas a cumplir el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo porque tú no te amas.
¿Sí me doy a entender, amados hermanos? Este texto entonces no nos está enseñando, Jesús no nos quiere enseñar que primero te tienes que amar a ti mismo. Jesús da por sentado que tú ya te amas y entonces por eso te enseña y te dice, ama a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Y va a llevarnos a un punto ahorita. ¿Qué más no significa el amar al prójimo? Amar a nuestro prójimo no significa no juzgarlo. Mateo 7, por favor, acompáñenme a Mateo 7. Este es un texto bien bueno. A veces decimos, no sé si has escuchado tú alguna vez la frase, es que yo te amo y yo por eso no te juzgo. De hecho, ahorita hay un de esos memes a ver, los jóvenes me van a poder... ¿Cómo dice eso de no juzgo pero hablo? ¿Qué? Escuchamos pero no juzgamos. Qué interesante, ¿verdad? Bien que se lo saben. Ok, no es un versículo bíblico, ¿ok? A ver, un versículo así, ¿cierto? Échenle. Muy bien, escuchamos pero no juzgamos. Muchas veces malinterpretamos el texto de yo amo a mi prójimo y como yo amo a mi prójimo, no lo juzgo. Ahora, ¿de qué se trata juzgar? ¿Cuál es el desarrollo de eso? Y todos apelan a Mateo 7. Vamos allá a Mateo 7:1, por favor. Este es uno de los textos más malinterpretados de toda la Biblia. Dice el verso 1. ¿Lean conmigo? Si nos quedamos hasta ahí, ¿qué enseña ese texto? Pastor, pues es que está fácil, ¿verdad? Porque yo lo amo, no te juzgo. Haz lo que quieras, no te juzgo. Oye, pero está yendo en contra de la Biblia. No, yo lo amo. Tengo que amar al prójimo, no los juzgo. Oye, pero es que está en pecado, está haciendo lo incorrecto. No lo juzgo. ¿Cómo lo escuchamos? ¿Pero qué? Escuchamos, pero no juzgamos. Ahora, y apelamos a Mateo 7. Es que Mateo 7 dice, no juzguen para que no sean juzgados. Sigamos leyendo. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, ¿qué? Híjole, pastor, ¿a poco no queda claro? Sigamos leyendo. ¿Por qué miras la mota o la viga que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? ¿Esto qué quiere decir o qué está enseñando aquí? Yo no puedo juzgar a otro cuando yo mismo, ¿qué? Estoy mal. Lo dice el texto, versículo 5. Fíjate cómo dice Jesús. Jesús es bien tierno, ¿verdad? Y viene a decir ahorita una frase muy tierna y les dice, hipócritas. Hipócritas les dice. Y aquí viene el punto de este texto. Saca primero la viga de tu ojo y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Para qué? Entonces, ¿qué es lo que busca Jesús? Que antes de poder juzgar con justo juicio, ¿qué tenemos que hacer? Primero ves hacia adentro, sacas la paja, el tronco, la mota, no sé cómo dice tu versión, y entonces Jesús mismo dice, verás con claridad para sacar la mota o la paja del ojo de tu hermano. Una de las más malas interpretaciones de estos dos textos en paralelo es que yo no juzgo, porque la Biblia dice que no hay que juzgar para no ser juzgados, y porque yo amo. Y entonces el amor prevalece, yo no lo voy a juzgar, yo no le voy a decir en qué está mal. Pero ¿sabes por qué es esto, iglesia? Porque no queremos vernos a nosotros mismos primero. Porque es difícil verme primero a mí antes de criticar a los demás. Pero Jesús dice, ve primero lo tuyo, saca lo tuyo, y entonces tiene la responsabilidad de ir a ayudar a los demás. Esta es la verdadera interpretación del pasaje. Porque nos quedamos con la primera línea. No juzguen para que no sean juzgados. Oye, están haciendo lo incorrecto. Yo no soy quien para juzgarlo. Amada iglesia, dice la Biblia que tú y yo vamos a juzgar a los ángeles. Tú y yo vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cómo entonces podemos hacer eso si vamos y decimos, es que no, yo por amor no lo juzgo? ¿Vamos bien?
¿Qué más no significa este mandamiento de amar al prójimo? Acompáñenme a Proverbios 22, por favor. Amar no significa dejar de corregir. Esto es un poquito más como hacia los que somos padres, pero aplica en términos generales. ¿Has escuchado o has visto a padres que tienen hijos difíciles de aguantar? ¿Difíciles de soportar? Mira, gracias a Dios en esta iglesia no hay, pero en otras iglesias hay muchos. Y mira, he escuchado a padres que dicen, es que yo no le pego, o yo no lo regaño, o yo no le llamo la atención. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Porque Dios me pide que lo ames, o porque se va a traumar, dice mi hermano Gustavo. Luego se trauma, pero eso es otra cosa. Un amor mal entendido. Amados hermanos, amar al prójimo no significa no corregirle cuando es necesario. Fíjate lo que dice Proverbios 22:15, hablando acerca, por ejemplo, de los niños. La necedad está ligada ¿a qué? Al corazón del niño. Pero, diría la psicología actual, déjalo, habla con él, ponte en su lugar, abrázalo. Mira, había una hermana, no voy a decir nombres, pero había una hermana que tenía uno de esos hijos difíciles. Y esos hijos difíciles se le iban a golpes a la hermana, a golpes literalmente. Y el doctor o el psicólogo le decía, es que cuando eso pase, abrázalo y dile que estás con él y que lo amas. Amado hermano, mira, la psicología de la Biblia dice lo siguiente: pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Amado hermano, amar al prójimo, y ahorita vamos a ver todo el desarrollo, solamente quiero ver algunos puntos sobre lo que no significa, y hay muchas cosas más, solamente voy a ver esos tres. No significa dejar de corregir, sean a nuestros hijos, sean a nuestros padres, si aplica la situación, o sea a cualquier prójimo con el que estemos. No solamente en el nombre del amor, es que el nombre del amor se ha malinterpretado y se ha corrompido muchas veces. Es que porque te amo no te voy a corregir, porque te amo no te voy a decir, porque te amo no me toca a mí, porque te amo. Y entonces estamos creando hijos irreverentes, estamos creando una sociedad totalmente irreverente, sin valores, en el nombre del amor. Esto no significa este texto. ¿Qué sí significa este texto? Vamos otra vez a Mateo 22, por favor. Esto fue como una pequeña introducción. Mateo 22, 39. Sí, al 39, ¿verdad? Sí. Dice así: y el segundo es semejante a este. ¿El segundo qué? Número 1, ¿qué sí significa este texto? Este texto es un mandato y no es una opción. Amar es un mandato y no es una opción. ¿Qué quiere decir que es un mandato y que no es una opción? Valga la redundancia. No es si quiero, lo tenemos que hacer. Y ahorita el Señor, mira, la frase está bien interesante. Déjame, te digo gramaticalmente qué incluye esta frase. Incluye un verbo junto con un mandato. Están pegados. El segundo mandamiento es semejante a este. Y ayúdame a leer. La primera frase, ¿cuál es? Amarás. Es un mandato y en el mandato está incluido un verbo. Amar. Ahora, parte del otro, olvidé decirte, muchas veces creemos que el amar es un sentimiento. Esto era lo último, lo que no significa. Amar no solamente, aunque tiene que ver con un sentimiento, pero no es necesariamente un sentimiento el amor. El amor, y aquí radica en esto, es una decisión. Y es una decisión que Dios nos demanda que tomemos. Número 1, amarás. ¿A quién? A tu prójimo, y de una manera te dice ¿cómo?
como a ti mismo. Amados hermanos, lo primero que sí enseña este texto de amar al prójimo es un mandamiento y tenemos que empezar por ahí. Dios no nos da opción de que tú ames o no ames a ciertas personas. Habemos ciertas personas difíciles, ¿verdad? ¿No hay ciertas personas caigordas? Perdón la palabra. Difíciles. Mira, déjame te digo algo. Tú y yo somos esas personas, para muchas otras. Tú y yo somos esas personas que caemos mal, que no nos aguantan, que no nos soportan. Y tú también tienes a muchas personas así a tu alrededor. Pero tengo que empezar con algo, con la base, con el cimiento. Dios te demanda que los ames. A todos aquellos, y ahorita vamos a ver el público, el potencial, y quién es esto del prójimo. Yo sé que se te vienen textos a la mente, pero Dios te está demandando, es lo primero, no es una opción. Pastor, pero es que tú no conoces a mi esposo. Mira, amado hermano, Dios te demanda y te dice, ámalo. Pastor, es que no conoces a mi esposa. ¿Qué nos demanda Dios? Ámalo. Amar al prójimo es un mandato, iglesia. No tenemos opción. Pastor, es que si me cae bien, ¿lo tengo que amar? No. Si me cae mal, ¿lo tengo que amar? No hay ciertas cláusulas en este texto. No dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, siempre y cuando vaya a tu misma iglesia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo siempre y cuando te caiga bien. Amarás a tu prójimo como a ti mismo siempre y cuando te dé, te ayude, te bendiga, te la lleves bien con él. No, es un mandato general. Iglesia, tenemos que amar al prójimo. Acompáñame a Romanos 13, por favor. Trece, 8. ¿Están conmigo? 13:8. Dice así, no deban a nadie nada, sino que porque el que ama a su prójimo, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, ahorita vamos a ver esto, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Lo primero que enseña entonces este texto es que es un mandato. Amar al prójimo es un mandato y no es una opción. Tienes que amar al prójimo. Y ahorita te voy a enseñar cómo y por qué lo tienes que hacer, pero tienes que amar al prójimo porque es un mandato de parte de Dios. Ahora vamos a ver lo segundo, el recipiente del amor al prójimo. Amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Muchos de nosotros, y lo vamos a ver ahorita, podemos decir, pues yo amo a quien me ama, mi familia, mis amigos, pero Jesús con esta palabra de al prójimo quiso decir más. Acompáñame a Lucas, por favor, Lucas 10:29. Vamos a ver, hay una historia interesante. Lucas 10:29. Yo sé que tú ya has leído esta historia muchas veces. Vamos a recordarla brevemente. ¿Se acuerdan del joven rico? Bueno, este es el contexto del joven rico. Dice el verso 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, muchos de nosotros podemos hacer esta misma pregunta. Amarás a tu prójimo. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Jesús, ya entendí que el primer mandamiento es amarte a ti. Y el segundo es amar a mi prójimo. Ok, ¿quién es este público? ¿Quién es este prójimo a quien yo debo amar? Y fíjate de qué manera le responde Jesús. Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar,
y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo ¿qué? Compasión. El primer hombre que bajaba de Jerusalén se interpreta como que era un ¿qué? Un judío. Era un judío, ¿vale? Y hay ciertos personajes. El primero que lo vio tirado, ¿quién fue? Un sacerdote. El segundo, un levita, un siervo de Dios. ¿Y qué hicieron estas dos personas con ese hombre? No lo pelaron. A veces tú y yo somos así, ¿verdad? Vemos la necesidad que tiene otro, vemos a gente tirada en las calles y hasta le rodeamos. Es que huele feo, es que está sucio. Nos hacemos de la vista gorda, iglesia. Por eso estos son 5 anclas que yo creo que tú y yo deberíamos tener en nuestro corazón. Es que hasta hay frases, que coman mis dientes, ¿qué me importa que mis parientes no? Algo así. Somos egoístas por naturaleza. 2 personas de las que muchas veces hubiésemos esperado que un sacerdote, 2 siervos de Dios, ¿a poco no recogieron a este cuate? ¿A poco no le ayudaron? Pero hay un tercer personaje, fíjate lo que dice ahí el texto. Pero cierto samaritano, ¿y te acuerdas quiénes eran los samaritanos? Los judíos les decían perros a los samaritanos. No los querían, los odiaban, se odiaban mutuamente. Pero los judíos más, los samaritanos, pues los judíos, se creen muy. Pero los judíos a los samaritanos los super odiaban, no se podían ni ver. Por eso esta historia y por eso Jesús le contesta de esta manera. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón. ¿Y qué hizo? Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo: cuídelo y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. Fíjate la pregunta que hizo Jesús. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le contesta: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es nuestro prójimo a quien debemos amar, iglesia, entonces? A todos. ¿Hay un comentario? ¿Puedo hacer? Sí, brevemente, Raúl, dígame. Yo pienso que cuando Dios hizo la creación, dijo: hágase el hombre a imagen y semejanza. Entonces se supone que el hombre es Dios y Dios está dentro de nosotros. Pues al decir ama a tu prójimo, a ti mismo, está instando a amar a Dios, a ti mismo y a los demás. Así. Ok, hay que tener mucho cuidado porque el hombre no es Dios. Está creado a la imagen de Dios, pero no es Dios. No podríamos nosotros ser dioses de ninguna manera. Esto es totalmente incorrecto en este sentido, porque Dios está en el trono y nosotros no estamos en el trono. Pero Dios, que es la fuente de amor, nos enseña a amar a nuestro prójimo. ¿Y cuál es el público? ¿Por qué nos enseña aquí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora la pregunta era: ¿quién es el prójimo entonces? El prójimo, muchas veces nosotros decimos, y como lo decía hace un momento, ponemos ciertas cláusulas para este mandamiento. Dios, es que yo puedo amar al hermano porque pues me la llevo bien con él. Yo puedo amar a mi amigo porque me la llevo bien con él. Yo puedo amar, y ponemos ciertas cláusulas con Dios. Dios, es que yo solamente voy a amar si me tratan bien. Yo siempre voy a amar, o yo solamente voy a amar si son buenos conmigo. A veces hay una frase que muy parecida a esta, o algo similar a esto, que dice como de: como me trates, te trato. Y son frases demoníacas, iglesia. Esto no lo podemos aplicar los cristianos, porque la Biblia nos enseña que tenemos que tratar y bendecir aun cuando nosotros estamos padeciendo. Estas son enseñanzas del diablo, estas son enseñanzas del enemigo, y aquí amplía a Cristo el público y dice: porque tú y yo podemos preguntarnos, ok, ¿a quién tengo que amar? Tienes que amar a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús se va hasta el extremo de amar al enemigo. Aún al que más odias, a esa persona tienes que amar. Aún a la persona que peor te caiga, aún a esa persona tienes que amar. Eso lo está enseñando Cristo.
Y es lo segundo que aprendemos. El recipiente del amor es completo y no deja lugar a áreas grises. Tú y yo podemos pensar y decir, es que yo puedo amar a tal persona o yo no puedo amar a tal persona. Bueno, Dios no pone cláusulas y Jesús da al público en general y dice, ¿quién es mi prójimo entonces? El que te cae bien y el que te cae mal. Y de hecho nos enseña aún que debemos amar a nuestros enemigos. Por si este texto no era suficiente, aún el texto nos enseña que tenemos que amar a nuestros enemigos. Amado hermano, este texto es un mandato y este mandato nos enseña a amar a prácticamente todos. Número 3, amar activamente. También nos enseña, lo que sí enseña este texto es amar activamente. El hermano Gustavo mencionó este texto, acompáñenme a Mateo 7, por favor. Es difícil, ¿no, iglesia? Es difícil amar a quienes nos caen mal. ¿Alguna vez, y esta pregunta se las hago muy seguida, pero porque creo que ilustra mucho. ¿Alguna vez alguien ha venido a pedirte un consejo y tú te desgastas con él y le dices, mira, haz esto, no hagas esto, mira, porque lo amas? Y mira, échale ganas. Y la otra persona no hace lo que le aconsejaste. ¿Te ha pasado eso? Sí. Hace lo que quiere. Sí. Y le va mal. Y después viene contigo y, ay, es que perdón. Ahora, ¿te dan ganas de volverle a dar un consejo? No. No, mira, dan ganas pero de agarrarlo del cuello y darle unas cachetadas y decirle, te lo dije. Ahora, amados hermanos, esto es un ejemplo de millones para entender. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Ama al que te cae bien, pero más aún, ama al que te cae mal. Ahora, ¿qué involucra esto de amar? Es una emoción, pastor, es un sentimiento que le debo de pedir a Dios que me enamore de todas las personas, hombres y mujeres que hay a mi alrededor. No, como lo decíamos al inicio, el amor más que un sentimiento, más que algo pasivo, es algo activo. Acompáñame a Mateo 7:12, por favor. A esto se estaba refiriendo Jesús cuando enseñó a amar al prójimo como a nosotros mismos. Dice así, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también ¿qué? ¿Por qué? Porque esto es la ley y los profetas. Cuando Jesús dijo que debíamos amar como a nosotros mismos, Jesús tenía en mente la regla de oro. Iglesia, amar es algo activo, no pasivo. Amar es más que un sentimiento, es un mandato, es algo que debemos elegir hacer, no que se siente de repente. Amar al prójimo no es un sentimiento que nos llega de repente y nos envuelve como una emoción activa. Amamos activamente porque Dios nos amó activamente y Dios nos mostró su amor cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amar como a nosotros mismos tiene la idea entonces de amar a otros como quisiéramos que nos amaran a nosotros, dando lo que quisieran que nos dieran, diciendo lo que quisiéramos que nos dijeran, haciendo lo que quisiéramos que hicieran con nosotros. Esto es amar al prójimo como a nosotros mismos. El hecho de amar es un amor activo, iglesia. Y me encanta la regla de oro que vemos en Mateo 7:12, porque en diferentes culturas y aún en la sociedad en la que vivimos, eso se los he enseñado muchas veces, hay cierta negatividad en esta frase. ¿En qué sentido? Se dice muchas veces, no hagas, ¿para qué? Para que no te hagan. Pero esto siempre está en negativo, es que yo no juzgo para que no me juzguen. Yo no le digo para que no me diga. Yo no le hago para que no me haga. Yo no. Pero Jesús cambia toda esta dinámica y Él lo hace en una manera activa y positiva. Y dice la regla de oro, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Iglesia, de esto se trata amar al prójimo. Amar al prójimo se trata de ir y hacerle aún a tu enemigo lo que quisieras que él te viniera a hacer a ti.
Amar al prójimo es ir a darle aún a tu enemigo lo que quisieras que él te diera a ti. Con Jesús no podemos nosotros seguir los paradigmas humanos de tratar como me traten. No se puede. Esto va en contra de lo que la Biblia dice. Si tú dices ser un cristiano, no puedes decir, es que yo te voy a tratar como tú me trates a mí. Esto no puede ser en los cristianos. Tenemos que tratar como Dios nos trata a nosotros, y de ahí depende todo: el amor, el perdón, la misericordia. De Dios, que Él es la fuente de esto, nosotros tomamos de su gracia para darla a otros. Amamos porque es un mandato. ¿Amamos a quién? Al prójimo. ¿Y quién incluye en el prójimo? Todos. Todos. Aun cuando no te caigan bien. Aun cuando no los soportes. Iglesia, ¿te acuerdas este texto que dice que Dios nos amó cuando estábamos en nuestros delitos y pecados? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios nos amó porque vio algo en nosotros? ¿Sabes qué fue lo único que Dios vio en nosotros? Pura perdición y pecado. Y ahí nos amó Dios. Y nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar para pagar nuestros pecados y ser salvos si creemos en su nombre. Esta es la base para nosotros amar a otro. Mira, iglesia, va a haber gente que no se gane tu amor. Va a haber gente que no se gane tu respeto. Va a haber gente que no se gane el que seas buena persona con él. Pero ¿sabes qué? Tú tampoco te ganas que Dios sea bueno contigo, y Dios lo es. ¿Sabes qué? Tú también y yo también somos piedras de tropiezo para mucha gente. Y Dios nos sigue bendiciendo, y Dios sigue dando su misericordia, y Dios nos sigue ayudando. El amor al prójimo no va condicionado a cómo se porte, cómo me trate, cuánto me dé, cuánto me diga o qué no me diga. El amor al prójimo se trata de hacer cosas activos, como lo dice la regla de oro. Es que nunca me invitan a comer. Bueno, ¿y tú invitas a comer? Es que nunca me visitan los hermanos. Iglesia, ¿y tú visitas a los hermanos? Es que nunca me hablan los hermanos. Iglesia, ¿y tú le hablas a los hermanos? Es que solo me critican. ¿Realmente te critican? ¿Y tú criticas? Porque todo lo que quieras que te hagan, hazlo. ¿Te gusta el chisme? Yo hubiera esperado que se escucharan unos amén. Gracias a Dios no se escucharon amén. Pero pensé que iban a decir amén, pastor. Son prudentes, gracias, hermano. No les traicionó el subconsciente, pero... Amado hermano, si no te gusta que chismeen de ti, ¿por qué tú eres chismoso con otros? Si no te gusta que te critiquen, ¿por qué tú criticas a otros? Si no te gusta que... Y puedes ponerle un montón de cosas a esa frase. Un montón. Mira, yo creo que tenemos la dificultad de que vivimos en Tonalá, pero no sabes cuántas personas, o bueno, no han sido muchas, pero sí varias, que dicen, es que no me saludaron y por eso ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, amados hermanos, está a la orden del día. Es que no me saludan, es que no me hablan. Y yo lo que siempre les digo es, ¿y tú lo haces? ¿Y tú llegas saludando? ¿O eres de las personas que llega y se pasa directo a su silla sin pelar a los demás? ¿Eres de las personas que espera en su silla para que vengan todos los demás y te sirvan y te saluden y te saquen plática y te animen y te abracen? ¿O tú eres de las personas que vas, das, haces y ayudas? ¿Te das cuenta de qué se trata esto? Amar al prójimo como a mí mismo tiene que ver con Mateo 7:12. Todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. ¿Qué quieres que haga la gente contigo? Entonces hazlo tú con la gente. ¿Vamos bien? Sí. Ya se me fue el tiempo, iglesia. Perdónenme, pero no me perdonen. 3. ¿Por qué debo amar a mi prójimo? Acompáñame a Mateo 5:43. Voy a ir un poco más rápido.
Para los que dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué debo amar a mi prójimo? Como si el mandato no fuera suficiente, ¿verdad? Como si el hecho de que Jesús diga, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no fuera suficiente. Mateo 5:43, por favor. Dice así, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto, aquí está hablando Jesús. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, aquí está. Oren por los que los persiguen. ¿Para qué? Versículo 45. Para que ustedes sean hijos de su Padre. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, pues ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Número 1, ¿por qué debo amar a mi prójimo? Porque es una prueba de que eres un hijo de Dios. Porque esto solo lo pueden hacer aquellos que tienen el Espíritu Santo en su corazón, porque esto es un fruto del Espíritu, es el fruto, del Espíritu Santo. Hacer esto que dice aquí, amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo, lo hace la gente de afuera. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Mira, amado hermano, esto no lo puede hacer cualquier persona. Amar a la persona que tanto te hace daño, amar a la persona que tanto te odia, esto no lo puede hacer cualquier persona. ¿Sabes quién lo puede hacer? Un hijo de Dios nada más. Entonces, ¿por qué debemos amar al prójimo? Porque cuando haces esto es una prueba visible de que tú eres un hijo de Dios. Pero si tú vienes y dices, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, pero yo odio a esta persona, a esta persona, a esta persona, incluido al pastor también lo odio porque me cae gordo. Y tienes una lista de odio, no una lista de oración, una lista de odio. Iglesia, yo te preguntaría, ¿de verdad eres cristiano? Porque un cristiano no debe actuar así. Porque la consecuencia de ser cristiano es que tenemos un amor inagotable, no que nazca de nosotros, sino que nace de Dios, y Dios nos da este amor para nosotros poder amar. Entonces, si tú eres una persona que tiene una lista de me las va a pagar Juanito, Juanito no, otro Juanito, me las va a pagar y yo lo odio y me cae tan gordo, yo te diría, perdón Juanito, te pusiste de moda, cuidado. ¿Por qué entonces debemos amar al prójimo? Aparte de porque es un mandato, yo creo que porque es una prueba de que somos hijos de Dios. Mateo 19, por favor, rápido. Mateo 19. Aquí vemos que también es un mandato de parte de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. En esa misma dinámica, vamos a Mateo, vimos el de Mateo 22:39, vamos a Levítico 19:18, por favor. Porque a veces decimos, es que solamente está en el Nuevo Testamento. No, este mandamiento se genera en el Antiguo Testamento, desde el 17, por favor. Levítico 19:17. ¿Ya están ahí? Sí. Dice así, no odiarás a tu compatriota en tu corazón, ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Para estos que dicen que no juzgar para no ser juzgados. 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo, ¿cómo? Y firma a alguien ahí abajo. Yo soy el Señor. O sea, no dice atentamente Pedrito, atentamente Panchito, atentamente Moisés. No, este mandato lo está dando ¿quién? El Señor. Amar a nuestro prójimo. ¿Por qué debemos amar? Porque es una prueba de que somos hijos de Dios y porque es un mandato. Y por último, en este punto, ¿por qué más debemos amar? Gálatas 5:14, por favor.
Y esta tercera razón es para no manchar el Evangelio. Gálatas 5:14. ¿Están ahí conmigo? Sí. Porque la ley en una palabra se cumple, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjate lo que dice el 15. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. No sabes cuántas veces manchamos el Evangelio cuando no vivimos este mandato. Mira, hay veces que mucha gente allá afuera no quiere entrar a nuestras iglesias, no quiere conocer de Dios. ¿Sabes por qué? No por culpa de la iglesia, no por culpa del pastor, aunque a veces sí puede ser mi culpa, no por culpa de otras personas, sino a veces por mi propia culpa. ¿Cómo voy a ir? O sea, nos conocen y dicen, me invitas a un lugar donde habita el amor, pero tú odias a este, y tú me has platicado que te cae gordo este, y que te quieres vengar de este y de... ¿Cómo voy a ir yo a tu iglesia donde hablas del amor? ¿Cómo voy a ir yo a la iglesia donde tú me dices que hay amor, pero hay guerras? Dice el versículo 15, ustedes se muerden y se devoran unos a otros. Qué triste es ver que en la iglesia, en vez de que haya compañerismo y confraternidad, decimos, ya llegó el hermano que me cae gordo. Ya llegó este enfadoso insoportable. Ya llegó, etcétera. Por último, y con esto aterrizo, ¿cómo puedo entonces amar a mis enemigos? Ya te di muchos más ejemplos. Volvemos a Romanos 13, por favor. Versos 8 al 10. Este texto es bien interesante y lo voy a explicar bien rápido. Dice, no deban nada ¿a quién? A nadie nada, o nada a nadie. Número 1, ¿cómo puedo amar a mis enemigos, a mi prójimo? No debiéndole. Hermanos, si me deben, móchense, no se crean, nadie me debe. Pero no debas nada a nadie. Y si debes, págale. Págale. ¿Qué sí debemos deberle? El amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Has leído alguna vez Éxodo 20? Ese es el decálogo. Si no lo han leído, vamos a Éxodo 20, rápido. Antes de que se me duerman de bien a bien. Éxodo 20. Es que es bien interesante. Yo ocupo 2 horas para predicar. Éxodo 20 es conocido porque está el decálogo o los 10 mandamientos. ¿Has escuchado de los 10 mandamientos, verdad? Ahora, los 10 mandamientos es un resumen de todos los mandamientos que Dios da, que son muchísimos, pero que se resumen en estos 10. Ahora, fíjate lo que dice. Entonces Dios habló estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. No te harás ídolo ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, en las aguas, etcétera, etcétera. Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres hasta los hijos o la tercera y cuarta generación, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandatos. Número 2, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Número 3, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 4, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo. No harás trabajo en él. Versículo 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra y el mar. Estos mandatos, esto es una sección. Dice Pablo en Romanos 13 que la ley se resume en esto:
Y dice él unos mandamientos. Fíjate lo que dice el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto lo dice Romanos 13, ¿te fijaste? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. ¿Qué quiero decirte con esto? Amados hermanos, la ley de Dios, todos los mandamientos de Dios, estos 10 mandamientos y todos los mandamientos que Dios da, se resumen en 2 mandatos. Los primeros, los que acabamos de leer hasta el versículo 11, hasta el versículo 8, 8 y 9, los primeros 8 versículos se resumen en un mandamiento, que es el principal: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la segunda parte de estos 10 mandamientos se resumen en otro: amar a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, ¿cómo puedo amar a mis enemigos entonces a mi prójimo según Romanos 13, 8 al 10? Honrándolos, no matando, no cometiendo adulterio, no robando, no siendo mentiroso y chismoso y no codiciando lo que tiene tu prójimo. Ahí se resume todo. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo, incluidos mis amigos y mis enemigos, no haciendo lo que aquí dice? No matando, no cometiendo adulterio, honrándolos, no robando, no dando falso testimonio y no codiciando lo que tiene el otro, sea lo que tenga. Y aquí es bien específico. No codiciará la casa, la mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amados hermanos, en esto se resume amar al prójimo: darle, decirle, hacerle lo que yo quiero que me haga. No mato porque estoy seguro de que no quiero que me maten. No duermo con la pareja de otra persona porque estoy seguro que no quiero que duerman con mi pareja. No robo porque no quiero que me roben. Esto es amar al prójimo. Y un último texto en 1 Corintios 13, por favor. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? 1 Corintios 3 es el capítulo del amor en la Biblia. Y es muy práctico este texto. Dice el verso 4: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo entonces? Ámalo siendo paciente con la gente. Ama siendo paciente con la gente. Mira, habemos muchos que Dios nos envió para probar nuestra paciencia. ¿Le has pedido a Dios que te haga más paciente? Mira, si no lo has hecho, alguna vez te lo va a mandar Dios. Y si tú le has dicho a Dios: Dios, hazme más paciente, Dios te va a mandar personas como tú y como yo a tu vida que te van a hacer que seas paciente, o van a sacar lo que realmente hay en ti. Ámalo siendo paciente. Dice: el amor es paciente, y lo que dice después: es bondadoso. Ama siendo una buena persona. Sé bueno con la gente. Aunque la gente no sea bueno contigo, tú sé bueno con la gente. No pagues mal por mal. Sé bueno con la gente. Ama no siendo arrogante, o que es lo mismo en cierto sentido, jactancioso, y no siendo egocéntrico. Alaba a otros, no a ti. ¿Te acuerdas lo que dice Filipenses 2? Tengan este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se aferró a ser igual a Dios. Y dice: tengan a otros en más alta estima que tú mismo. ¿Te cuesta ser de las personas que alaba a otros, que no seas tú? Ama siendo decoroso, no seas indecoroso. Ama ayudando y beneficiando a otros, no solo beneficiándote a ti. Ama pasando por alto las ofensas. Habemos mucha gente que somos jarritos de Tonalá, pero por todo pasa una mosca y ya nos enojamos con la vida. Hermano, pasa las ofensas. Ama no vengándote de la gente.
Ama buscando la justicia y ama como Dios te ama. Eso es amar al prójimo. Amar al prójimo, amados hermanos, ¿es difícil? Sí, mucho. ¿Es imposible? No. Si Jesús lo dijo y lo mandó, es por algo, porque se puede. Así es que, amados hermanos, gente que se venga, hay muchos allá afuera. Gente que es mala onda y paga mal por mal, ya hay muchos allá afuera. Gente iracunda, ya hay muchos allá afuera. Y aquí adentro también habemos muchos. Pero, amados hermanos, Dios quiere levantar a gente que ama a su prójimo, que no busca excusas para no amar, que no busca excusas para no obedecer, que no busca excusas para seguir odiando, para seguir... No, se supone que en Cristo tenemos el amor de Dios y lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y si decimos ser hijos de Dios verdaderos, entonces deberíamos demostrarlo amando, perdonando. ¿Sabes? ¿Alguien te hizo daño? Perdónalo. Perdónalo, iglesia. ¿Alguien te lastima? Pasa por alto las ofensas. ¿Quiere decir que vas a hacer un tapete siempre? No, no quiere decir eso. Pero sé y haz lo que quieres que otros te hagan. Esto es la regla de oro. Yo creo que tú tienes a mucha gente allá a tu alrededor que necesita ser amada por un verdadero cristiano. Ruego a Dios que seas tú ese instrumento de Dios para que el día de mañana se llenen las iglesias gracias a tu testimonio. A que en vez de que digan, mira, es que ahí va el amargado, es que ahí él va el iracundo, es que ahí él va el rencoroso, puedan decir, mira, ahí va este cuate es amoroso, este cuate ama y ayuda y bendice y da y es tan generoso que yo quiero ser como él, yo quiero ir a donde él va. Eso es lo que necesitamos. Amén.